desde esferas luminosas sobre Arizona hasta aparatos misteriosos que caen en los rincones más remotos del planeta. Algunas de estas grabaciones fueron confiscadas, otras eliminadas de Internet a la fuerza. Hoy nos sumergimos en las observaciones de ovnis más impactantes que alguna vez se lograron capturar en cámara. En imágenes recientes filmadas en China, un objeto blanco brillante se quedó suspendido muy alto sobre una cordillera. Permaneció casi completamente inmóvil durante varios minutos y después salió lentamente del encuadre. En la red lo apodaron el vagabundo blanco. Lo que más sorprendía era lo nítido y estable que se veía el objeto. No derivaba como un globo aerostático y no se parecía a un dron. El video se propagó a una velocidad enorme, dejando más preguntas que respuestas. El 1 de febrero de 2021, los habitantes de Paraíba, Brasil, notaron un objeto metálico alargado, de forma de cigarro, cortando las nubes. Se movía recto, en silencio y sin la más mínima desviación. Los testigos subrayaban que no se comportaba como un avión, ni como ninguna aeronave conocida. La calma y la precisión del movimiento hicieron de esta observación uno de los casos de ovni más memorables del país en los últimos años. Tarde por la noche, una pareja que regresaba a casa notó un objeto oscuro con una luz tenue intermitente, flotando sobre la carretera. Redujeron la velocidad y comenzaron a grabar. El objeto se movía en paralelo al automóvil, como si los estuviera observando. No se parecía ni a un dron ni a un avión. Tras unos segundos, se fue suavemente hacia el cielo nocturno, dejando a las personas en completo silencio. Testigos informaron de un objeto masivo, suspendido en el cielo abierto en completo silencio. Pero la atención no la atraía solo su tamaño. La superficie parecía creada artificialmente, paneles definidos, líneas, una estructura que recordaba una construcción de ingeniería y no una forma caótica. Lo más extraño es que el objeto permaneció visible durante varios minutos, pero aún así, ningún radar de la zona lo registró. Esa brecha entre lo que vieron las personas y lo que no detectaron las tecnologías sigue desconcertando a los analistas. ¿Cómo pudo algo tan grande permanecer invisible para los sistemas de seguimiento? Se observó un objeto triangular, moviéndose lentamente por el cielo. En sus esquinas ardían luces brillantes, parpadeando con una repetición perfecta. Los testigos decían que la forma se veía demasiado exacta, demasiado simétrica como para ser casual. Se movía absolutamente en silencio, ni zumbido ni rastro. Más tarde, especialistas en monitoreo aéreo confirmaron: esa noche no pasó por esa trayectoria ningún vuelo civil ni militar. También es interesante que un patrón de luces similar se observó unas semanas antes en una región vecina. Eso significaba una sola cosa: el caso no fue aislado. El 18 de octubre de 2025, trabajadores de una mina en el desierto de Pilbara, Australia Occidental, obnarúgili un objeto en llamas junto a un camino de acceso remoto a unos 30 kilómetros de la ciudad de Newman. La escena era inquietante, una estructura oscura chamuscada, totalmente distinta a cualquier cosa de origen terrestre. Al lugar, llegaron de inmediato los servicios de emergencia. Comenzó una investigación interinstitucional con participación de la Policía de Australia Occidental, la Agencia Espacial Australiana y el Servicio de Bomberos. El objeto resultó estar fabricado con fibra de carbono, un material utilizado en tanques de cohetes. Se supone que es basura espacial que entró en la atmósfera y cayó en el desierto. Sin embargo, su origen exacto todavía no ha sido establecido oficialmente. Una pareja de un tranquilo barrio residencial filmó un objeto extraño sobre su casa. Brillaba cambiando de colores y permanecía suspendido en el cielo, inmóvil durante mucho más tiempo de lo que permitirían las características de cualquier avión. Las luces parpadeaban de manera suave y uniforme, como si estuvieran bajo control, antes de desaparecer por completo. Sin rastros, sin sonidos, sin explicaciones, nada. Investigadores más tarde señalaron lo raro que es que un objeto pueda mantenerse en el aire sin soporte y sin ruido. El 17 de marzo de 2025, cerca de la costa del Golfo de México, se filmó un objeto extraño cayendo rápidamente del cielo. En la grabación se ve un destello corto,
después del cual el objeto se precipita hacia abajo y desaparece en apenas unos segundos. Los testigos contaron que hubo una pequeña emisión de humo y un silencio total justo después de la caída. Ni salpicadura de agua, ni restos, ni huellas. Analistas sugirieron que podría haber sido un fragmento de meteorito, pero la trayectoria y la velocidad no coincidían con entradas típicas en la atmósfera. Entonces, ¿qué fue en realidad? Una familia en Japón grabó un video corto para TikTok que casi al instante se propagó por las redes sociales. La filmación se hizo desde la ventana de un apartamento. En el encuadre, un objeto grande y redondo, inmóvil, suspendido en el cielo. Las voces fuera de cámara transmiten desconcierto y ansiedad. El objeto casi no se movía, como si sostuviera la posición a propósito, obligando a los espectadores a dudar si esta grabación es real o si están ante una falsificación digital. A pesar de múltiples resubidas y análisis fotograma por fotograma, nunca apareció una explicación confirmada. En el distrito de Shunyi, Pekín, un video viral captó un objeto masivo suspendido en el cielo, que asustó a los residentes locales. La grabación fue realizada por la cantante Tang Xiao, participante del programa Super Chica. De fondo se oyen voces inquietas, preguntando en susurros, ¿qué es eso?, y suplicándose unos a otros guardar silencio. El objeto permanecía inmóvil, rodeado de bruma, sin alas y sin sonido. Más tarde, analistas propusieron la versión de una rara ilusión óptica relacionada con las nubes, pero eso no convenció a todos. El video se convirtió rápidamente en uno de los clips de ovnis más comentados en China. Recientemente, sobre Bangkok, Tailandia, se vio un objeto de forma de caja, suspendido en el cielo. La gente sacaba masivamente sus teléfonos, grabando lo que ocurría. El objeto se veía sólido, con aristas claras, y no se parecía en absoluto ni a una esfera ni a un dron. Varios videos, filmados desde distintos distritos de la ciudad, captaron el mismo objeto, inmóvil a cierta altura. La grabación provocó una nueva ola de debate. Teniendo en cuenta lo a menudo que han empezado a aparecer objetos así, cada vez más personas se preguntan, ¿qué está pasando sobre nuestras cabezas? En septiembre de 2003, turistas y residentes locales en el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, notaron algo inusual sobre la costa. Un objeto luminoso permanecía inmóvil contra el fondo de nubes. La gente comenzó a grabarlo sin entender de qué habían sido testigos. En la grabación se distingue claramente una forma que recuerda al clásico platillo volador. Tras unos minutos, el objeto desapareció. Y aún después de años, esa observación no ha obtenido una explicación convincente. Los habitantes de la República Dominicana quedaron atónitos tras informes de que del cielo se desplomó un enorme objeto metálico, cayendo en una zona de difícil acceso. Testigos hablaron de un golpe sordo, tras el cual se elevó humo desde el lugar del impacto y surgieron pequeños focos de incendio. La superficie del objeto se veía extraña, como si estuviera soldada a partir de elementos separados, irregular, chamuscada, nada parecida a los materiales de aviones comunes. Las autoridades llegaron bastante rápido, pero no se hicieron declaraciones detalladas, lo que solo avivó la ola de rumores. Unos creen que podría ser un fragmento de satélite o basura espacial. Otros están seguros de que el objeto no figura en ningún registro abierto. La incertidumbre solo aceleró la difusión de esta historia por la red. Los residentes de los suburbios de Phoenix se quedaron sin palabras cuando en el cielo nocturno vieron varias esferas luminosas separándose lentamente de una fuente de luz brillante. La grabación fue realizada el 19 de agosto de 2025 aproximadamente a las 10:42 de la noche. Las esferas se movían despacio, separándose en distintas direcciones, mientras que la fuente principal de luz permanecía absolutamente inmóvil. La gente salía a los porches de sus casas, filmaba lo que ocurría, sin ocultar el shock. Todo duró apenas unos minutos, pero eso bastó para que el suceso quedara grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Una familia que descansaba junto a un río filmó imágenes asombrosas de un objeto que parecía un gran aparato metálico, estrellado en el borde del bosque. En el video se ve cómo del lugar se eleva un leve humo. Al acercarse con cautela, las personas comprenden la magnitud del hallazgo.
El objeto era considerablemente más grande que cualquier vehículo que hubieran visto jamás. En cuanto la familia se acercó más, la grabación se corta de repente. Unas horas después, el video desapareció de la mayoría de las plataformas. No hubo comunicados oficiales, lo que solo reforzó las sospechas, porque la grabación mostraba el incidente con bastante claridad. Un piloto de caza, realizando un vuelo en el área de la isla San Clemente Island, frente a la costa de California, observó un objeto plateado con forma de disco, volando literalmente sobre la superficie del océano. Era pequeño, pero se movía con una velocidad asombrosa, manteniéndose tranquilamente junto a uno de los aviones de combate más modernos de Estados Unidos, el F-22 Raptor. No podía ser ni un dron ni un misil. Nada de las tecnologías conocidas es capaz de comportarse así. Pero el verdadero shock llegó en el momento en que el objeto comenzó a adelantar al piloto, aceleró bruscamente y desapareció del campo de visión. Hasta hoy nadie ha podido dar una explicación clara de lo que entró en el encuadre. En un video viral de TikTok, un hombre se topa por accidente con un objeto que parece un platillo volador, medio enterrado en la arena. Las grietas de la superficie abren una estructura interna, cables enredados, capas metálicas, elementos que se parecen más a mecanismos reales que a basura común. Él rodea el objeto por todos lados, filmándolo de cerca, tratando de mostrar que aquí no hay gráficos ni montaje. Los clips se difunden por la red, provocando fuertes discusiones. ¿Qué fue eso? ¿Una mistificación cuidadosamente planeada o la huella de algo que realmente cayó del cielo? Escribe tu opinión en los comentarios. En uno de los videos más extraños publicados en la red, se puede distinguir un objeto discoidal de contorno tenue, suspendido sobre un campo vacío. A pesar de la baja calidad de la grabación, su forma y su movimiento parecen controlados. Pero lo principal no es eso. Debajo del objeto, como si lentamente descendieran figuras oscuras, moviéndose de manera sincronizada, como por orden, antes de disolverse en las sombras de abajo. No hay sonido, no hay rayo de luz, no hay rastros visibles de intervención. Un clip corto aparecido en la red supuestamente muestra un objeto con forma de platillo, acostado en los hielos en una de las zonas cerca de Rusia. En la nieve se ven claramente huellas de arrastre, como si el aparato hubiera deslizado antes de detenerse. El video se volvió viral rápidamente, pero pocas horas después desapareció de las grandes plataformas. Ninguna agencia, ningún canal de noticias comentó la situación. La gente tuvo que buscar resubidas. Precisamente esa desaparición repentina convirtió el clip en uno de los videos perdidos de ovnis más comentados. Muchos aún se preguntan, ¿quién y por qué quería que desapareciera? Muy recientemente, sobre Dayton, estado de Ohio, se observó un objeto enigmático que recibió el nombre de Tree Atlas. Derivaba por el cielo, se veía inusualmente estable y brillante, como si no estuviera allí por casualidad. El interés se avivó también por un segundo video, filmado desde otra zona, donde el mismo objeto fue captado desde otro ángulo. Más aún, NASA informó que el telescopio James Webb Space Telescope ya había observado antes ese objeto y confirmó: no es solo una luz aleatoria. Se trata de un visitante interestelar, un objeto llegado desde fuera de nuestro sistema solar. Lo más increíble es que hace apenas 2 meses estaba en el espacio profundo y ahora terminó en la atmósfera de la Tierra. Muchos años antes de la aparición de cámaras con 8 aumentos y redes neuronales, un turista en España filmó en película un objeto redondo extraño, flotando lentamente sobre una cordillera. La grabación estaba lejos de ser ideal, pero expertos más tarde confirmaron: la película no fue manipulada. Esto es especialmente notable teniendo en cuenta el nivel tecnológico de aquella época. El lugar donde apareció el objeto está cerca de uno de los cráteres de meteorito más antiguos de España. En esa zona aún se registran lecturas magnéticas anómalas. Si esto está relacionado con la aparición del objeto, no se sabe, pero la coincidencia hace pensar por qué precisamente aquí ocurren cosas así. Como sugiere el nombre, hace 17 años en Turquía, ocurrió un suceso que hasta hoy sigue siendo no solo un misterio, sino quizá la prueba visual más contundente de la existencia de vida extraterrestre. El video muestra un gigantesco aparato volador en el cielo nocturno, brillante,
metálico, de forma ovalada. En la parte noroeste del país entonces se registró una serie de fenómenos inexplicables, y esta grabación se convirtió en parte de esa cadena de eventos. Incluso después de un estudio detallado por especialistas, el video no pudo ser reconocido como falsificación. Sigue siendo una de las grabaciones más minuciosamente verificadas y, al mismo tiempo, inexplicables de toda la historia de observaciones. Durante una observación nocturna del cielo, la cámara captó un objeto perfectamente triangular, suspendido en completo silencio. Sus bordes estaban delineados por suaves luces violetas, parpadeando con el mismo intervalo y formando una geometría clara. A diferencia de los aviones, el objeto no se inclinaba ni cambiaba de dirección. Simplemente se quedaba allí, como si estuviera incrustado en la propia oscuridad del cielo nocturno. Esa forma recordó de inmediato a los famosos triángulos negros, que a menudo se asocian con proyectos militares ultrasecretos. Pero ningún modelo oficial coincide con lo observado. Una tarde normal para un grupo de estudiantes en la ciudad brasileña de Cayam, de repente se convirtió en algo extraño. Notaron luces brillantes en el cielo y al principio las tomaron por un avión. Pero pronto quedó claro, las luces parpadeaban según un patrón estricto, distinto a cualquier señal de aviación. El objeto se movía con calma, su forma cambiaba ligeramente, pero la estructura no se desintegraba. El video se volvió viral rápidamente y los comentarios se llenaron de conjeturas sobre ovnis y tecnologías extraterrestres. Testigos informaron de un objeto veloz, cortando el cielo y dejando tras de sí una estela de fuego brillante. Al principio lo confundieron con un meteorito o un cohete, pero la trayectoria era demasiado recta y controlada. No giraba, no se desintegraba y no perdía velocidad. Se movía de manera intencional, antes de desaparecer detrás del horizonte. Expertos más tarde confirmaron que ese día no se registraron ni lanzamientos ni entradas de objetos en la atmósfera. Una grabación nocturna desde México provocó intensas discusiones. En el video se ve un objeto con varias luces brillantes, alineadas en una línea perfecta por debajo. Cada luz parpadeaba con el mismo ritmo, creando la sensación de un mecanismo claramente organizado. El testigo que filmaba permanecía completamente en silencio, concentrado en registrar lo que ocurría. Analistas señalaron que ninguna aeronave conocida muestra semejante simetría y una ausencia total de ruido. Durante una noche tranquila, un testigo vio un objeto masivo en forma de V, moviéndose en silencio por el cielo. No se veían motores, ni hélices, ni alas. La atención especial la atrajo el silencio absoluto. El objeto parecía deslizarse por el aire, mostrando una suavidad inaccesible para tecnologías habituales. Unos creen que es una prueba de desarrollos secretos, otros están seguros. Esto va mucho más allá de la ingeniería terrestre. La grabación realizada el 13 de diciembre de 2020 en México muestra un objeto liso y redondo, suspendido en completo silencio, antes de comenzar a descender lentamente hacia el bosque. Lo más impresionante es el cambio de colores. Suaves tonos de azul, verde y rojo aparecían sin una fuente visible de luz. El movimiento parecía consciente, controlado. El objeto desaparece detrás de las copas de los árboles y el video se corta de repente, dejando solo una pregunta inquietante. ¿Qué puede moverse con tanta precisión sin dejar rastro? Un clip corto, filmado en una carretera rural en Rumanía, se convirtió en uno de los más polémicos en la red. El testigo afirma que segundos antes de la grabación no había absolutamente nada en el cielo. En el video, un objeto metálico tenue, suspendido en el aire. Ni movimiento, ni sonido. La persona aparta la cámara a propósito, mostrando el entorno vacío, como si intentara demostrar, aquí no hay engaño. Los expertos reconocen que la afirmación misma de aparecer de la nada hace este caso especialmente aterrador. Habitantes de Alaska captaron un objeto luminoso cruzando lentamente el cielo nocturno. Lo que más llamó la atención fue una luz giratoria que cambiaba de dirección suavemente, nada parecido a drones o aviones. Incluso a distancia, el brillo se mantenía estable, lo que indicaba un gran tamaño del objeto. Especialistas locales no pudieron relacionar su movimiento con ningún satélite o fenómeno atmosférico conocido. Hasta hoy, este clip se considera una de las observaciones más enigmáticas de la región.
Un video filmado en Curitiba, Brasil, muestra un objeto con forma de platillo, suspendido sobre la línea del horizonte de la ciudad. Permaneció absolutamente inmóvil, sin sonido, antes de comenzar a moverse suavemente. Analistas señalaron que esa noche había condiciones de viento en las que los drones no podrían mantener una estabilidad así. Precisamente esa inmovilidad impecable convirtió la grabación en una de las más convincentes de la región. Los espectadores quedaron impresionados por imágenes de un objeto deslizándose sobre la superficie del océano. Se movía rápido, pero increíblemente suave, como si siguiera una trayectoria invisible. En el agua se reflejaba un brillo metálico, y detrás del objeto se extendían ligeras ondulaciones. Luego se sumergió bruscamente y desapareció bajo el agua. Los expertos no encontraron rastros de montaje, pero la inmersión repentina solo intensificó el misterio de lo que podría esconderse bajo la superficie. Una grabación desde el desierto de Nevada provocó intensas discusiones. En el video se ven 3 objetos discoidales, moviéndose rápidamente por el cielo, tras los cuales, supuestamente, los siguen cazas F-22. La formación parecía coordinada, y las maniobras eran típicas de una persecución. No hubo comentarios oficiales, y precisamente eso hizo del video una de las grabaciones más controvertidas y convincentes de los últimos años. Una vieja grabación, descubierta recientemente en la red, muestra un objeto metálico suspendido entre los árboles, en lo profundo de un bosque. La filmación se realizó mucho antes de la aparición del montaje digital y de las herramientas de inteligencia artificial, pero aún así se ve sorprendentemente estable. El aparato cuelga bajo, sin moverse, sin la más mínima oscilación. No hay cuerdas, ni sombras, ni movimiento de hojas que pudieran delatar una falsificación. Analistas que estudiaron la grabación señalaron la coincidencia de la iluminación y los reflejos con el entorno, detalles que habría sido extremadamente difícil falsificar en aquella época. Hasta hoy, este video se considera una de las fijaciones tempranas de ovnis más convincentes. El 24 de septiembre de este año, un residente de Nueva York filmó un video de un objeto luminoso suspendido muy alto sobre el horizonte de la ciudad. A medida que la cámara se acercaba, comenzaron a separarse de debajo de él luces más pequeñas, descendiendo lentamente en trayectorias claramente calculadas. La nitidez de la grabación permitió distinguir formas, lo que provocó intensas discusiones en la red. ¿Drones, luces de señalización o algo mucho más extraño? Ni la hora ni la dirección del movimiento coincidieron con ninguna actividad aérea registrada, dejando a los especialistas sin explicación. En Houston, una grabación nocturna captó varias luces moviéndose por el cielo en una formación perfecta. El testigo las describía como esferas luminosas, deslizándose sin ruido juntas, antes de disolverse en la oscuridad. El video ganó popularidad rápidamente, pero apenas unas horas después desapareció de la plataforma. Los intentos de volver a subirlo eran bloqueados sin explicación. Esto generó conversaciones sobre censura y una posible intervención de las autoridades. ¿Estás de acuerdo con esto? La grabación realizada el 1 de junio de este año en Saigón muestra algo inusual que apareció pramo durante una tormenta eléctrica. Cada destello de relámpago iluminaba por una fracción de segundo un objeto redondeado, suspendido inmóvil sobre las nubes, pese al fuerte viento y la turbulencia. La cámara alcanzó a capturar su forma, lisa, simétrica, con contornos nítidos. Los expertos señalaron que ninguna aeronave conocida puede mantener una estabilidad así en condiciones semejantes. Aunque el propio accidente ocurrió hace décadas, ufólogos e investigadores de formas de vida extraterrestre están seguros. Precisamente los sucesos de 1996 se convirtieron en un punto de inflexión. Según ellos, fue el primer momento registrado en que algo no humano no solo apareció en nuestro cielo, sino que se quedó aquí. No en el encuadre, no en rumores, sino en algún lugar cerca. Y si todo lo que viste antes solo fueron observaciones a distancia, entonces este final hace pensar, ¿y si ya no se van volando?